Hay instantes que parecen insignificantes hasta que el espíritu los enciende. Tal vez acabas de llegar deprisa, con la mente cargada de pendientes y el corazón al borde del ruido. Sin embargo, hoy no es un día cualquiera. Dios no te detuvo aquí por coincidencia. Mientras el mundo te exige velocidad, el Padre te extiende una invitación audaz. Detén el paso. Acalla el torbellino interior y descubre el poder que florece cuando eliges el silencio como lugar de encuentro. Y si la respuesta que llevas años buscando ya estuviera tocando a tu puerta, pero no la oyes por el volumen de tus propias dudas. Y si aquello que llamas silencio divino es en realidad la frecuencia exacta donde el cielo comunica secretos reservados para quienes se atreven a bajar la voz. Jesús mismo se retiraba a lugares desiertos para conversar con el Padre. En ese espacio sin aplausos brotaron los milagros que transformaron la historia. Hoy se abre el mismo umbral para ti. No necesitas señales estruendosas, solo la valentía de quedarse un momento más y permitir que el susurro de Dios atraviese cada capa de ansiedad. Porque cuando el alma aprende a permanecer quieta, descubre planes que la prisa siempre oculta. Antes de seguir, haz algo poderoso. Ve ahora a los comentarios y escribe con fe desbordante: en mi silencio, Dios revela su plan perfecto. No es una frase vacía, es la llave que desconecta el ruido y abre la puerta a la voz que puede reescribir tu destino. Número 1. El lenguaje del silencio divino. Hay momentos en los que buscamos a Dios desesperadamente, pero lo hacemos en el lugar equivocado. Esperamos que su respuesta llegue con estruendo, como un trueno que despeje nuestras dudas, como una luz cegadora que rompa la oscuridad. Pero Dios, con su sabiduría que trasciende nuestra lógica, prefiere el susurro. En el monte Horeb, Elías aprendió esta lección de manera profunda. El profeta estaba huyendo, agotado, convencido de que Dios ya no estaba con él. Y entonces vino el viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después el fuego, y tampoco estaba allí. Solo cuando todo se calmó, solo cuando quedó el silencio, llegó el silbo apacible y delicado. Allí estaba Dios. Allí, en lo que muchos habrían ignorado, en lo que no hace ruido. El lenguaje del silencio es divino porque exige cercanía. Nadie susurra a la distancia. Si Dios habla en un susurro, es porque quiere que te acerques, que silencies tus tormentas internas, que apagues el ruido del mundo para que puedas oírlo de verdad. Pero ese tipo de escucha no es automática. Requiere reentrenar nuestros sentidos espirituales. En un mundo donde todo compite por tu atención, donde cada notificación suena como si fuera urgente, aprender a quedarte quieto y presente se convierte en una disciplina sagrada. No escucharás a Dios en el grito del miedo, ni en el alboroto del orgullo. Lo escucharás cuando tus pensamientos se aquieten, cuando tus emociones se calmen, cuando tu alma entre en reposo. Nos hemos acostumbrado a pensar que lo grandioso viene acompañado de espectáculo. Pero en el reino de Dios, muchas veces lo más poderoso ocurre sin aplausos. Jesús nació en un pesebre, no en un palacio. La resurrección sucedió en una tumba silenciosa, no en un escenario. El Espíritu Santo descendió como una paloma, no como una explosión. La grandeza de Dios no necesita escenografía porque se manifiesta en lo esencial. Y lo esencial, casi siempre, es silencioso. El ruido se ha convertido en la norma, el silencio en lo incómodo. Nos rodeamos de pantallas, de música constante, de voces que nos dicen cómo vivir. Pero hay una voz que no compite con el bullicio, la voz de Dios. Ella no grita, no interrumpe, no se impone.
Solo se deja oír cuando tú decides escuchar. Es por eso que muchas veces sentimos que Dios está ausente, cuando en realidad simplemente no hemos creado las condiciones para escucharlo. Elías, como nosotros, buscaba respuestas en lo grandioso porque estaba herido, cansado, sin dirección. Y es ahí cuando más anhelamos pruebas visibles, señales claras, palabras fuertes. Pero Dios no actuó como Elías esperaba, no vino a reforzar su miedo, ni a gritarle instrucciones. Vino a invitarlo a descansar, a contemplar, a escuchar, y en ese susurro estaba toda la dirección que necesitaba. El silencio de Dios no es indiferencia, es invitación. Es una manera de decirnos: aquieta tu alma porque quiero hablarte de algo profundo. No se trata solo de hacer silencio afuera, sino dentro. Apagar la ansiedad, soltar el control, dejar de hablar tanto y empezar a escuchar. Porque el que siempre habla no deja espacio para que Dios lo haga. En ese espacio de quietud se manifiesta lo eterno. Muchos de los movimientos más transformadores en la historia de la fe nacieron en la intimidad del silencio. Moisés escuchó el llamado desde una zarza, en medio del desierto. Samuel reconoció la voz de Dios en medio de la noche. María guardaba las palabras en su corazón y meditaba en silencio. El poder no está en el volumen, sino en la claridad de la presencia. Cuando Dios te habla en silencio, no solo te comunica palabras, sino que transforma tu interior. Vivimos en una generación que teme al silencio porque teme enfrentar lo que hay dentro. Pero el silencio no es vacío, es plenitud, esperando ser descubierta. Es como una habitación cerrada que, al entrar, te revela que siempre estuvo habitada por la presencia de Dios. Solo necesitabas apagar el ruido para darte cuenta. Hoy, Dios te dice: en tu silencio escucharás mi voz. No porque no tenga poder para hablar alto, sino porque en el susurro te acerco a mi corazón. No ignores los momentos en los que todo se detiene. No huyas del desierto, ni temas la soledad. Porque en esos lugares donde el mundo ya no te grita, es donde el cielo empieza a hablar. Cuando aprendas a habitar el silencio con intención, descubrirás que nunca estuviste solo, que cada pausa, cada suspiro, cada segundo de aparente ausencia era en realidad una cita divina. Y entonces lo entenderás. El plan perfecto de Dios para tu vida no llega con estrépito, llega con claridad. Y la claridad habita en el silencio. Número 2. La quietud como acto de adoración. Hay una quietud que no es pasiva ni vacía, sino profundamente activa. No se trata de hacer nada, sino de hacer espacio. Espacio para que Dios sea Dios. En el Salmo 46, verso 10, el Señor no nos sugiere, sino que nos ordena: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esta invitación, a primera vista tan simple, contiene una profundidad que el mundo moderno ha olvidado por completo. En una era donde el ruido manda, donde el valor de una persona parece medirse por lo que produce y no por lo que contempla, hacer una pausa se ha convertido en un acto contracultural. Pero esa pausa puede ser tu oración más sincera, tu acto de fe más fuerte, tu adoración más pura. Estar quieto ante Dios no significa resignación, sino rendición consciente. No es dejar de actuar por miedo o cansancio, sino decidir detenerse para mirar a lo alto. Es decir, con tu postura, lo que quizás tus palabras no alcanzan a expresar: Señor, no tengo el control, pero confío en que tú sí lo tienes. Y eso es adoración. Porque adoración no es solo cantar, ni levantar las manos. Es también aprender a estar en silencio frente al trono y decir sin decir: eres Dios, y eso basta. En el idioma hebreo, la palabra conocer no se refiere solo a saber algo, sino a experimentarlo íntimamente. No es conocimiento académico, es conocimiento relacional. Dios no quiere que tú sepas de Él,
como se sabe de un personaje histórico. Él quiere que lo conozcas como se conoce al ser más cercano. Y ese tipo de conocimiento no llega en medio del caos, llega en la quietud. Hay dimensiones del carácter de Dios que solo se revelan cuando callas, cuando respiras, cuando lo escuchas más que hablas. En ese sentido, la quietud no es debilidad, sino madurez espiritual. Es el alma diciendo, estoy en paz, porque sé en quién he confiado. A veces, tu testimonio más fuerte no será lo que digas, sino cómo sabes estar en calma cuando todo se mueve. Cuando no necesitas defenderte, cuando no te desesperas por respuestas rápidas, cuando puedes esperar porque sabes que Dios no llega tarde. Esa quietud habla más de tu fe que 1000 sermones. Es adoración en forma de confianza. Vivimos atrapados en una cultura que idolatra la productividad. Pero el reino de Dios no se mueve por rendimiento, se mueve por dependencia. Y depender implica aprender a pausar, a contemplar, a estar quietos no como evasión, sino como conexión. Muchos quieren que Dios les hable, pero no se detienen ni un segundo a escucharlo. La mente va tan rápido que no hay espacio para la revelación. Pero cuando detienes el movimiento externo y permites que tu alma descanse, entonces sucede el milagro. Lo eterno irrumpe en lo cotidiano. Lo invisible se hace claro. La presencia de Dios se manifiesta no porque grite, sino porque tú por fin has bajado el volumen de todo lo demás. Moisés encontró a Dios en un monte solitario. Pablo fue transformado no en una cruzada evangelística, sino en el aislamiento de Arabia. Juan recibió el Apocalipsis en la soledad de Patmos. No es casualidad, el silencio es fértil, la quietud es fértil. Es allí donde Dios habla con claridad porque no compite con nada. Y lo que revela en esos momentos transforma más que años de actividad desenfrenada. Hoy, Dios está buscando adoradores que sepan estar quietos. No solo personas que hagan cosas por Él, sino personas que sepan estar con Él, que puedan decir, estoy aquí, sin prisas, sin máscaras, solo contigo. Y esa adoración silenciosa, profunda, honesta, toca el corazón de Dios, porque no nace del deber, sino del deleite. Quizás por eso Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios, porque en el silencio se recarga el alma, se renueva la visión, se afina la voz del Padre. Lo que el mundo llama improductivo, el cielo lo llama sabio. Cada vez que eliges estar quieto ante Dios, estás diciendo con tus hechos, tú estás en el trono y yo no necesito hacer más que reconocerte como Rey. Y si alguna vez sientes que ese tiempo es tiempo perdido, recuerda esto. 5 minutos de quietud en la presencia de Dios pueden darte más dirección que un año entero de actividad sin discernimiento. Porque el silencio con Dios no es vacío, es plenitud. No es desconexión, es alineación. No es pérdida de tiempo, es redención del tiempo. Así que haz hoy ese acto de fe. Deja de correr por un momento. Respira. Quédate quieto. Porque es ahí, en esa pausa santa, donde conocerás que Él es Dios y descubrirás que su plan para ti ya estaba trazado. Solo necesitaba que te detuvieras para verlo. Número 3. Cultivando oídos espirituales. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es automático, escuchar es intencional. Y cuando Dios dice en Proverbios 2, verso 2, inclina tu oído a la sabiduría, no está hablando de oír por casualidad, sino de una postura interna, de una decisión espiritual. Escuchar a Dios no es un accidente, es un acto de enfoque. Para oír su voz en medio del ruido, necesitas aprender a inclinarte, porque quien no se inclina, no escucha. Y quien no escucha, no puede seguir el plan perfecto que Él tiene preparado. Inclinar el oído es mucho más que un gesto físico. Es una rendición del corazón, es decirle a Dios, habla, estoy listo.
es reducir el volumen del mundo para aumentar la sintonía del cielo. Muchas veces nos quejamos de que Dios no nos habla, pero la verdad es que Él sí lo hace, solo que lo hace en frecuencias que no captamos cuando estamos distraídos. Para cultivar oídos espirituales necesitamos ajustar nuestra postura espiritual, menos ruido, más atención, menos prisa, más presencia. El problema no es que Dios guarde silencio, sino que nuestros oídos están saturados de tantas otras voces. La ansiedad habla, el miedo grita, la opinión de los demás compite por nuestra atención. Y en medio de ese tumulto, la voz de Dios, que es suave, firme y clara, puede pasar desapercibida si no la priorizamos. Escuchar a Dios requiere algo que escasea en nuestra cultura: quietud interior. Porque no se trata solo de desconectar los auriculares, sino de silenciar los pensamientos repetitivos, las preocupaciones anticipadas, las emociones no resueltas. Y eso requiere práctica, no teoría. Así como un músico entrena su oído para distinguir cada nota, cada instrumento, cada matiz, también tú puedes desarrollar un oído afinado a la voz de Dios. Es un entrenamiento espiritual que implica reconocer patrones, familiarizarse con su tono, su estilo, su manera de hablarte a ti, porque sí, Dios te habla de una forma personal, pero si no estás acostumbrado a su forma de comunicarse, puedes confundir su voz con tus propios pensamientos o emociones. La clave está en la familiaridad con su palabra. Cuanto más lees las Escrituras, más reconoces su timbre en medio del día a día. La palabra no solo alimenta, también entrena. Te enseña cómo suena Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, y esa familiaridad crea sensibilidad. ¿Quieres escuchar a Dios con más claridad? Sumérgete más en lo que ya ha dicho, porque cuanto más conoces su carácter revelado en la Biblia, más fácil será discernir cuando te está hablando de forma directa en lo cotidiano. Los obstáculos para oír a Dios no son siempre externos. A veces el problema está en nuestra disposición interna. La prisa es enemiga del discernimiento. La ansiedad distorsiona el mensaje. Las presuposiciones crean filtros que bloquean lo que no encaja con nuestras expectativas. Por eso, escuchar a Dios también implica vaciarse, llegar sin guión, no para imponer lo que queremos oír, sino para recibir lo que Él quiere decir, y eso requiere humildad, porque muchas veces la voz de Dios nos desafía, nos incomoda, nos redirige, y no podemos olvidar algo clave: escuchar a Dios y escuchar al prójimo van de la mano. Quien no desarrolla la capacidad de escuchar con compasión a las personas que lo rodean, difícilmente podrá distinguir la voz del Espíritu, porque Dios habla muchas veces a través de otros. Y si estás cerrado al otro, también puedes estar cerrado a Dios. Los niños saben escuchar con atención, con asombro, con humildad, con hambre. Y Jesús dijo que para entrar en el reino debíamos volver a ser como ellos. Recuperar esa inocencia espiritual que se asombra con una palabra, que espera con expectación, que cree sin complicaciones. Cultivar oídos espirituales es también recuperar esa actitud, la del hijo que quiere oír la voz del Padre más que cualquier otra cosa. Tu oído espiritual es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Pero si lo ejercitas cada día con silencio, con oración, con palabra, con presencia consciente, entonces empieza a afinarse, empieza a distinguir. Y eso transforma tu vida, porque no hay nada más poderoso que caminar cada día guiado por la voz de Dios. No tus emociones, no tus impulsos, no tus miedos. Su voz, clara, oportuna, perfecta. Hoy Dios te dice: inclina tu oído, no porque quiera imponerte algo, sino porque tiene algo que revelarte, algo que no está en el bullicio, sino en el secreto, algo que no descubrirás corriendo, sino deteniéndote. En tu silencio escucharás mi voz, y cuando aprendas a reconocerla, descubrirás que mi plan para ti no es confuso.
Solo estaba esperando que entrenaras tus oídos para oírlo. Número 4. El plan diseñado desde la eternidad. Hay algo profundamente reconfortante en saber que Dios no improvisa, que antes de que tú llegaras a este mundo ya había un plan para tu vida, y no un plan genérico, sino uno pensado con amor, detalle y propósito específico. Jeremías 29:11 lo afirma con la certeza del Creador. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. No dice, yo veré qué hago con ustedes. No dice, voy a adaptarme a cómo salga todo. Dice, yo sé. Y cuando Dios dice que sabe, puedes descansar. Pero aquí está la tensión. Nosotros no sabemos. Nosotros caminamos con incertidumbre, a veces a tientas, sintiendo que todo se sale de control. Y en esos momentos, cuando lo que vemos no tiene sentido, necesitamos recordar lo que Dios ve. Porque aunque tu presente parezca caótico, tu futuro no está en blanco para Dios. Él ya lo escribió, y lo hizo con amor, con sabiduría, con intención. El pueblo de Israel escuchó estas palabras mientras estaba en el exilio, lejos de casa, derrotados, humillados. En lo natural, todo parecía perdido. Y es allí, en medio de esa ruina, que Dios les dice, yo tengo planes. Eso nos enseña que el plan de Dios no depende de las circunstancias externas, ni de si estás en una temporada de gloria o en una temporada de pérdida. El plan sigue vigente, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entiendes. Dios no cancela su propósito solo porque tú atravesaste un valle. Al contrario, muchas veces usa ese valle para revelarte una parte de su plan que no habrías visto de otra forma. Y aquí es donde el silencio juega un papel fundamental, porque cuando todo se derrumba, el alma quiere gritar. Quiere respuestas rápidas, explicaciones lógicas, soluciones inmediatas. Pero Dios te invita a hacer lo contrario, a guardar silencio, a estar quieto, a escuchar. Porque es en ese silencio, cuando bajas la voz de tus expectativas y frustraciones, que puedes empezar a oír el murmullo de su diseño eterno. El plan de Dios no siempre será cómodo, pero siempre será bueno. Puede incluir desvíos, pausas, zonas grises, pero nunca callejones sin salida. Porque el diseño divino no es lineal como una carretera humana. Es como una obra maestra tejida con hilos de pasado, presente y futuro, donde cada punto doloroso tiene sentido cuando se ve desde lo alto. Desde nuestro nivel, todo parece fragmentado, pero desde la perspectiva de Dios, cada parte encaja perfectamente. Muchos se preguntan, ¿y si fallé? ¿Y si me equivoqué de camino? ¿Y si me salí del plan? Pero lo que nos muestra la palabra es que los planes de Dios son más grandes que nuestros errores. Su soberanía no se rompe porque tú tomaste una mala decisión. Él es capaz de redirigir, de restaurar, de rediseñar sin anular tu destino. Porque Él no solo tiene un plan, Él es el plan. Él camina contigo. Él transforma cada etapa en oportunidad. La diferencia entre planificación humana y plan divino es que nosotros adaptamos a medida que avanzamos, mientras que Dios ya tiene la imagen completa. Nosotros confiamos en fragmentos. Él obra con plenitud. Y por eso, cuando eliges confiar, aunque no entiendas, estás adorando. Estás diciendo, no veo todo, pero sé que tú sí lo ves. Y si tú sabes, eso me basta. El silencio ante Dios es el espacio donde dejas de tratar de resolver todo y comienzas a aceptar que hay algo más sabio guiando tu historia. Es como soltar el timón y decir, no navego solo. Hay un capitán eterno en este barco y aunque no vea la costa, sé que llegaré. Y eso produce paz. Una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que confías por dentro. Tu vida no es una improvisación. No es el resultado del azar ni de decisiones aleatorias.
es parte de un plan eterno diseñado por el Dios que te conoce desde antes de que existieras. Y si hoy estás en un momento de silencio, tal vez no es que Dios esté ausente, tal vez es que está ajustando el escenario para revelarte la próxima parte del diseño. Porque su voz no siempre llega con estruendo. A veces llega en el susurro que solo puedes escuchar cuando estás quieto. Dios te dice hoy, en tu silencio escucharás mi voz. No para darte una explicación, sino una dirección. No para calmar tu curiosidad, sino para activar tu fe. Y en esa fe descubrirás que su plan no necesita tu comprensión total, solo tu rendición. Él ya lo escribió, tú solo necesitas seguir caminando, porque lo que viene no es casualidad, es cumplimiento. Número 5. El tiempo entre promesa y cumplimiento. Hay una tensión sagrada entre lo que Dios prometió y lo que aún no vemos. Ese espacio entre el ya lo dijo y el aún no se cumplió suele ser el lugar donde más se prueba nuestra fe. Y sin embargo, es allí donde más profundamente trabaja Dios. Habacuc capítulo 2, verso 3, nos lo recuerda con una promesa que parece contradictoria, pero que es profundamente cierta. Porque la visión es aún para el tiempo señalado, pero al fin hablará y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. ¿Cómo puede algo tardar y no tardar? Es que no se trata del tiempo humano, es el tiempo de Dios. El tiempo señalado no es cualquier momento, es el momento perfecto, y lo que para ti puede parecer un retraso, para Dios es precisión. Nosotros miramos el reloj, Dios mira el corazón. Nosotros contamos los días, Dios prepara las condiciones. La espera que desespera a nuestra carne es, muchas veces, el taller donde el espíritu se fortalece. Porque Dios no solo quiere cumplir su promesa, quiere que estés listo para recibirla sin que te destruya. Hay bendiciones que sin proceso previo se convertirían en peso. Por eso, la espera no es castigo, es protección. Es formación, es gracia disimulada en forma de demora. La certeza del cumplimiento es absoluta. Dios no habla por hablar, no promete para entusiasmar y luego decepcionar. Él dice, al fin hablará y no defraudará. Eso quiere decir que cada promesa que viene de su boca tiene fecha de cumplimiento aunque tú no la conozcas. Y cuando ese momento llegue, verás que el tiempo de espera no fue en vano, porque no solo llegarás a lo prometido, llegarás transformado. No solo recibirás lo que esperabas, entenderás por qué tuvo que ser así. El cumplimiento no será solo una respuesta externa, será también una revelación interna. Porque cuando la promesa se manifiesta, Dios no solo cambia tu entorno, también cambia tu percepción. Esa frase clave, aunque tarde, espérala, es una invitación a la fe madura, la fe que no exige señales diarias, la fe que no necesita ver para seguir creyendo, la fe que reposa en el carácter de Dios más que en la lógica del calendario, porque lo que Dios dijo, Él lo hará, y lo hará cuando el escenario esté listo, cuando tú estés listo, y cuando su propósito se cumpla más allá de lo visible. A veces creemos que Dios está retrasado, pero en realidad somos nosotros los que necesitamos madurar para recibir lo que Él ya decidió dar. La espera entre promesa y cumplimiento no es tierra estéril, es tierra fértil, pero invisible. Es como la semilla que ya fue plantada. Desde afuera parece que nada pasa, pero debajo, en lo profundo, todo se está alineando. Raíces se forman. El terreno se estabiliza, la estructura que sostendrá la promesa se está fortaleciendo. Y cuando todo esté preparado, brotará. No antes, no después, justo a tiempo, y será evidente para todos. Pero mientras tanto, tu espera no debe ser pasiva. No es quedarte sentado con los brazos cruzados, suspirando por lo que falta. Es una espera activa. Es afilar tu fe, es preparar tu corazón, es mantener tu adoración,
es seguir sembrando obediencia, aunque no veas el fruto todavía. Porque cada día que sigues creyendo en silencio, es un día más que estás diciendo, confío en ti más que en lo que siento. La fidelidad de Dios es el fundamento que sostiene nuestra paciencia. Él no se olvida. Él no cambia de opinión, Él no falla. El enemigo quiere que creas que tanto silencio significa abandono. Pero no es así. El silencio de Dios muchas veces es el lenguaje de su actividad más intensa. Lo que tú no ves, Él ya lo está construyendo. Y un día, sin previo aviso, todo lo que esperaste llegará y entenderás por qué tardó. Mientras tanto, este es tu llamado. No pierdas la paz, aunque el cielo parezca quieto. No sueltes la promesa, aunque el tiempo se alargue. No cuestiones el amor de Dios, aunque tus ojos no vean resultados. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Y lo hará de tal forma que no solo cumplirá tu expectativa, la superará. Dios te dice hoy, en tu silencio escucharás mi voz. En tu espera descubrirás mi fidelidad. Y en ese proceso, cuando menos lo imagines, mi plan perfecto se desplegará frente a ti. Porque la visión no fallará. Y aunque parezca tardar, ciertamente vendrá. Número 6. Reconociendo su voz entre muchas. En un mundo donde todo compite por tu atención, reconocer la voz de Dios se ha vuelto un arte espiritual urgente. Las redes, las opiniones, los miedos, los deseos, los consejos, los recuerdos, todos hablan. Pero no todas esas voces guían, no todas edifican, no todas son verdad. Jesús lo dijo con claridad en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Este versículo no habla de habilidad técnica, habla de relación, de intimidad. Las ovejas no reconocen la voz del pastor porque se esfuerzan en ello, sino porque viven con él. Lo han escuchado tantas veces, en tantos contextos, que no necesitan comparar. Saben quién les habla, porque saben quién es. Escuchar la voz de Dios no comienza con métodos, sino con comunión. No es un asunto de fórmulas, es una consecuencia natural de pasar tiempo con Él. Porque cuanto más lo conoces, más lo reconoces. Y cuanto más lo reconoces, más lo sigues. Dios no busca oyentes distraídos, busca corazones que escuchan para obedecer. La prueba de que escuchaste a Dios no es la emoción que sentiste, es el paso que diste después. El verdadero discernimiento se verifica en la obediencia. No basta con decir, Dios me habló. Hay que vivir como si eso fuera cierto. Jesús dice, yo las conozco. Y eso lo cambia todo, porque no se trata solo de si tú puedes identificar su voz, sino de que Él ya te conoce. Y cuando alguien te conoce, sabe cómo hablarte, sabe por dónde llegar a ti, sabe cuándo callar, cuándo repetir, cuándo insistir. Dios no te habla igual que a los demás. Su voz es personal, ajustada a tu historia, a tu lenguaje, a tu necesidad. Pero para captarla necesitas hacer silencio. Porque la voz de Dios no se impone, no grita, no compite. Ella espera a ser escuchada por quien tiene el corazón inclinado, no solo los oídos atentos. Hay características que distinguen la voz divina de todas las demás. La primera es que nunca contradice su palabra escrita. Dios no se contradice. Lo que dice hoy siempre será coherente con lo que ya dijo. Su voz no crea confusión, trae claridad. Puede confrontar, sí. Puede incomodar, claro, pero al final deja paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la convicción interna. Su voz también edifica, no destruye, no condena, corrige con amor, advierte con ternura, levanta mientras muestra la verdad y, sobre todo, su voz siempre glorifica a Cristo. Si lo que crees haber escuchado pone más énfasis en ti que en Jesús, tal vez estás oyendo tu propio deseo, no la voluntad divina. Una de las mayores interferencias es el ego, porque el ego sabe disfrazarse de espiritualidad.
puede hacerte creer que tus propios planes son inspiraciones celestiales. Puede disfrazar ambición de visión, capricho de llamado. Por eso el silencio no solo es una estrategia, es una purificación. Es en el silencio donde empiezas a filtrar tus proyecciones, tus agendas, tus urgencias, donde dejas de hablar para empezar a discernir. Y cuando te vacías de ti mismo, es ahí donde su voz resuena más nítida. El entorno también importa. Una vida ruidosa, llena de distracciones, es terreno infértil para el discernimiento. Por eso el silencio debe convertirse en un hábito, no en un recurso de emergencia. Necesitamos espacios donde podamos volver a sintonizar el corazón, donde las múltiples voces del día se aquieten y solo una prevalezca. Entrenar el oído espiritual requiere la misma constancia con la que se entrena cualquier otro sentido. Se trata de práctica, de volver una y otra vez a la intimidad con Dios. Y cuanto más lo haces, más intuitivo se vuelve. Como la oveja que no necesita ver al pastor para seguirlo, le basta oírlo. Y hay algo más. No discernimos solos. La comunidad de fe es una herramienta poderosa de confirmación. A veces creemos haber escuchado algo, pero necesitamos validarlo con otros creyentes maduros, porque aunque la voz de Dios es personal, su efecto siempre es colectivo. Lo que Dios te dice también bendice a otros. Y si lo que supuestamente escuchaste no edifica, no conecta, no construye, tal vez no es de Él. Reconocer su voz entre muchas no es un talento reservado para unos pocos. Es una capacidad que todos podemos desarrollar si estamos dispuestos a hacer silencio, a profundizar en la relación y a vivir con la disposición de obedecer. Porque la voz de Dios no se graba en nuestros oídos, se graba en nuestro corazón. Y cuando tu corazón está alineado con el suyo, no necesitas esforzarte para oír. Simplemente sabes, y ese saber cambia tu rumbo. Dios te dice hoy, en tu silencio aprenderás a reconocerme. En medio de muchas voces, mi voz será clara si aprendes a buscarme más que a mis respuestas. No se trata solo de oírme, sino de seguirme. Porque mi voz no solo informa, transforma. Y cuando la sigues, descubres el plan perfecto que diseñé desde siempre para ti. Número 7. Cuando el silencio parece ser ausencia. Hay momentos en la vida donde el silencio de Dios se vuelve ensordecedor, donde oramos, clamamos, buscamos y parece que del cielo no hay respuesta. Todo permanece quieto, todo parece indiferente. Y en ese eco silencioso, la mente empieza a fabricar conclusiones dolorosas. Dios me dejó. Dios no me escucha. Tal vez hice algo mal. Pero Isaías 55, del 8 al 9, nos ofrece una verdad que desafía esas conclusiones humanas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El silencio de Dios no es ausencia, es dimensión, es profundidad, es trascendencia. Lo que para ti puede parecer desconexión, en realidad puede ser una conversación en un nivel que todavía no entiendes. Dios no siempre habla en el idioma del ruido. A veces habla en el idioma de la espera, del proceso, de lo invisible. Él no se somete a nuestros patrones de comunicación. No necesita darte una señal visible para estar trabajando intensamente, porque sus caminos son más altos, porque su forma de actuar no siempre coincide con nuestras expectativas lógicas o emocionales. Porque lo que Él está haciendo muchas veces ocurre en una dimensión que tu razón no alcanza, pero tu fe puede abrazar. Pensamos que el silencio es un signo de desinterés, pero no en Dios. Su silencio puede ser una forma de protección.
Hay cosas que no te dice porque aún no estás listo para procesarlas. Hay respuestas que aún no te da porque si las tuvieras, las malinterpretarías. Hay puertas que no abre todavía porque, aunque tú estás apurado por entrar, Él sabe lo que hay detrás. Y ese tipo de sabiduría no se explica, se revela con el tiempo. No se entiende de inmediato, se comprende al mirar en retrospectiva. El silencio de Dios no es indiferencia, es una pausa sagrada donde Él prepara tu alma para recibir algo mayor. Muchas veces proyectamos sobre Dios nuestras heridas humanas. Si alguien en tu pasado se alejó en silencio, si sufriste abandono, traición, ausencia emocional, es muy fácil pensar que el silencio de Dios se parece a eso. Pero no lo es. Porque Él no es hombre para fallar, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no desaparece, Dios no olvida, Dios no castiga con distancia. Él habita incluso en los momentos en que no lo sientes. En los días en que todo parece seco, Él sigue siendo la fuente. En los momentos donde no hay voz, Él sigue siendo la palabra. Lo que llamamos silencio muchas veces es una actividad divina que aún no se ha manifestado en lo visible. Es como un sembrador que después de poner la semilla no regresa cada 5 minutos a desenterrarla para ver si crece. Confía en el proceso invisible que está ocurriendo bajo tierra. Así obra Dios. Planta, cultiva y a su tiempo brota. Pero mientras tanto guarda silencio. No porque no haya vida, sino porque la vida se está gestando en lo profundo, y cuando finalmente brota, entendemos por qué tuvo que pasar así. Los momentos de silencio también son oportunidades para desarrollar una fe que ya no depende de estímulos externos, sino de convicción interna. Una fe que no necesita una nueva señal para seguir creyendo lo que Dios ya dijo. Una fe que permanece firme aun cuando todo parece estático, porque confía más en el carácter de Dios que en las circunstancias del momento. Esa fe madura es la que sostiene tu corazón cuando el cielo guarda silencio, porque ya no estás esperando un ruido para creer, estás creyendo aunque no oigas nada. Y ahí ocurre algo hermoso. En ese silencio sostenido, tu espíritu comienza a captar otras frecuencias, a percibir que Dios no dejó de hablar, solo cambió de canal, y tú estás aprendiendo a sintonizarte. A veces el silencio de Dios es una invitación a profundizar, a salir del ruido del alma y entrar en la quietud del espíritu, a dejar de buscar respuestas inmediatas y empezar a buscar la presencia. Porque cuando la presencia es tu prioridad, la necesidad de entender se vuelve secundaria. Dios te dice hoy, en tu silencio escucharás mi voz, no en el bullicio, no en el apuro, no en la ansiedad, en la quietud, porque lo que parece ausencia es presencia en otra forma. Lo que tú crees que es retraso es protección. Lo que tú llamas vacío está lleno de propósito. Sus pensamientos no son como los tuyos, sus caminos no siguen tus rutas, pero siempre llegan. Siempre transforman, siempre revelan que aunque no lo entendiste en el momento, Dios nunca dejó de hablarte, simplemente lo hacía desde un plano más alto. Y ahora estás empezando a escucharlo. Número 8. Petición y espera activa. Hay algo profundamente poderoso en las primeras horas del día. Antes de que las voces externas comiencen a reclamar nuestra atención, antes de que los pendientes, las notificaciones y las responsabilidades se activen, hay un momento sagrado, un umbral invisible, donde el alma tiene la oportunidad de alinearse con el cielo. El salmista lo entendía. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Salmo 5, 3. Esa declaración no es solo poética, es una estrategia espiritual. Es la expresión de un corazón que ha aprendido a vivir desde la comunión y no desde la reacción. David no se levantaba y corría, se levantaba y se presentaba. No comenzaba su día haciendo, sino siendo.
Me presentaré es más que un acto externo, es una postura interna. Es poner el corazón delante de Dios como una ofrenda viva. Es decirle, antes de que hable con otros, quiero hablar contigo. Antes de que escuche al mundo, quiero escucharte a ti. Antes de decidir, quiero recibir dirección. Esta disposición es intencional, no se da por accidente. Se cultiva, se decide, se entrena. Y cuanto más lo haces, más entiendes que no puedes vivir sin eso. Pero hay una parte igual de crucial: y esperaré. No dice, y saldré a actuar, ni, y me angustiaré si no responde rápido. Dice, esperaré. Y esa espera no es pasiva. No es estar cruzado de brazos deseando que algo pase. Es una espera expectante, vigilante, como quien ya sembró y sabe que en su momento la cosecha llegará. Es una espera que escucha, que presta atención, que discierne, que renuncia al impulso de llenar el silencio con palabras para dejar que sea Dios quien hable en ese silencio. Porque a veces la mayor señal divina no llega en una respuesta ruidosa, sino en una paz que te invade después de orar. Hay personas que oran y se levantan igual de ansiosas. ¿Por qué? Porque hicieron de la oración un acto mecánico, no una comunión viva. Hablaron, sí, pero no se presentaron, no esperaron, no callaron. Orar no es lanzar palabras al aire esperando que alguna sea escuchada. Es un diálogo sagrado, y como todo buen diálogo, requiere escuchar tanto como hablar. Si solo hablas y no escuchas, no estás orando, estás desahogándote, lo cual puede ser terapéutico, pero no transformador. El orden que muestra este salmo es clave. Primero, expresar, luego, silenciar. Primero, hablarle a Dios, luego, escuchar lo que Él tenga que decirte. Y esto requiere disciplina, constancia, porque la regularidad crea receptividad. Cuanto más estableces un espacio consistente de comunión con Dios, más sensible se vuelve tu espíritu para percibir su voz en los detalles, en las pausas, en lo cotidiano. Pero si solo acudes a Él cuando estás desesperado, tu oído espiritual se volverá torpe y disperso. Dios siempre habla, pero no siempre estamos afinados para escucharlo. Y aquí aparece una diferencia fundamental: la anticipación confiada versus la ansiedad. David dice, oirás mi voz y esperaré. No está diciendo, espero que me escuches, sino, sé que lo harás. Esta confianza transforma la espera. Cuando crees que Dios ha escuchado, puedes esperar en paz. No estás mendigando respuesta, estás aguardando manifestación. No estás dudando si responderá, solo no sabes cuándo ni cómo, pero estás seguro de que lo hará. Esa certeza interior cambia la atmósfera del alma. Y esa atmósfera de fe es la que prepara el terreno para que el plan perfecto de Dios se revele. Una oración equilibrada no termina cuando dices amén. Termina cuando haces silencio y permites que Dios complete la conversación. La madurez espiritual no solo se mide por cuánto oras, sino por cómo esperas, por tu disposición a dejar que Dios hable cuando Él quiera, como Él quiera, y a tu capacidad de sostener la confianza sin tener que verlo todo claro desde el primer momento. Porque la fe no exige explicaciones, se presenta, ora y espera. Dios te dice hoy, tu petición no ha sido ignorada. Tu voz fue escuchada desde el momento en que se alzó, pero ahora espera. Espera con los ojos abiertos, con el corazón atento, porque en tu silencio te hablaré, y en esa espera revelaré partes de mi plan que no puedes entender corriendo. Necesitas estar presente, necesitas quedarte un poco más. No salgas todavía, quédate un momento más conmigo, porque en esa quietud, en esa entrega, en esa espera, no solo escucharás mi voz, sino que descubrirás lo que he preparado para ti desde antes que el sol de este día saliera. Número 9. La paz como confirmación divina.
Hay una voz que no se escucha con los oídos, pero que se percibe con claridad cuando el alma está en silencio. La paz de Cristo. Esa paz no es un simple estado emocional, no es una sensación pasajera, ni una calma artificial. Es una señal, una brújula espiritual, un árbitro interno que determina si lo que estamos pensando, haciendo o decidiendo está en sintonía con la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15, lo expresa de manera precisa. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Ese verbo, gobierne, en su forma original en griego brabeuo, hace referencia a la función de un juez, a un árbitro que toma decisiones y declara lo que es válido o no. Es decir, la paz de Cristo no solo consuela, también guía. Dios te dice hoy, en medio del ruido, si haces silencio y dejas que mi paz gobierne, sabrás exactamente cuál camino seguir. Porque cuando algo viene de mí, viene con mi paz. No hablo en medio del caos interior, hablo en la calma. Hablo cuando mi paz tiene espacio para instalarse en tu corazón como autoridad. Por eso, muchas veces, cuando estás por tomar una decisión que no es parte de mi plan, no sientes paz. Puedes sentir emoción, puedes sentir urgencia, puedes sentir lógica, pero no paz. Y ese vacío es un aviso. Es mi forma de decirte, espera, reconsidera, aún no, no es por ahí. La paz verdadera no es la ausencia de problemas, es la presencia de una certeza. Es como estar en medio de la tormenta y, sin embargo, saber que estás justo donde debes estar. Esa paz no viene de tener el control, sino de rendirte al control divino. No viene de que todo salga como esperas, sino de confiar en quien sabe exactamente lo que necesitas. Y esa paz no se encuentra afuera, no está en las circunstancias, está dentro, en vuestros corazones, dice el texto. Porque es ahí donde se toman las decisiones que cambian destinos. Es en ese centro invisible donde la voluntad de Dios se confirma, no solo con lógica, sino con serenidad. Y aquí hay algo aún más profundo. Esa paz no es genérica, es la paz de Cristo. Es decir, no cualquier tipo de tranquilidad sirve como señal. No estamos hablando de una paz que el mundo puede fabricar a través de comodidad, dinero o seguridad aparente. Estamos hablando de la paz que proviene de la conexión con Jesús, de saber que estás caminando con Él, que estás dentro de su plan, que tu vida está siendo conducida por su Espíritu. Esa es la paz que gobierna. Y esa paz tiene un sello muy particular. Te deja agradecido. El versículo lo conecta directamente. Y sed agradecidos. Porque la paz auténtica no solo te calma, te llena de gratitud. Gratitud por la dirección, por la certeza, por la compañía. Cuando tienes esa paz, puedes seguir avanzando aun si no entiendes todo. Puedes soltar lo que pesa. Puedes dejar relaciones, trabajos, lugares, incluso sueños, si sabes que esa paz ya no está ahí. Porque nada vale más que vivir donde la paz de Cristo reina. El problema es que muchas veces tomamos decisiones que nos cuestan la paz y luego pedimos a Dios que las bendiga. Pero Él no puede respaldar lo que no proviene de Él. La paz no se negocia. Es la voz de Dios en el lenguaje del alma. Ahora bien, esa paz no solo se experimenta individualmente. El texto dice que fuimos llamados a ella en un solo cuerpo. Esto significa que también se confirma en comunidad, que muchas veces cuando dudamos, otros creyentes pueden ayudarnos a discernir si lo que sentimos realmente proviene de Dios. Porque cuando algo viene del Espíritu, produce paz en nosotros y alrededor de nosotros. No genera división, no empuja con violencia, no exige aprobación a la fuerza. La paz de Cristo se manifiesta como una melodía coherente que suena bien en todos los corazones sintonizados con Él. Por eso hoy, haz silencio, hazlo con intención. Apaga el ruido externo, pero sobre todo el interno, y pregúntate con honestidad,
¿Esto que estoy por hacer me da paz o solo me da ansiedad? ¿Estoy caminando con la serenidad de quien sigue la voz del pastor o corriendo con la prisa de quien quiere salirse con la suya? La paz es una respuesta. La ausencia de paz también lo es. Que la paz de Cristo sea tu árbitro, tu semáforo, tu confirmación, porque si viene de Dios, vendrá con paz, y si no viene con paz, no es el momento, no es el lugar, no es el plan. Haz silencio, deja que esa paz hable y te aseguro que descubrirás lo que Él ya tenía preparado para ti. Número 10. Cuando Dios habla a través de su palabra. Cuando todo se vuelve incierto, hay una voz que no cambia, una fuente que permanece clara mientras el mundo se vuelve confuso. Esa voz es la palabra de Dios. En Salmo 119, versículo 105, el salmista lo declara con poder. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es un adorno religioso, no es solo un texto antiguo. Es dirección viva, es claridad espiritual, es respuesta exacta. Y en tiempos donde muchas voces internas y externas nos distraen, Dios te dice hoy, en tu silencio, si abres mi palabra, escucharás mi voz. Ahí, en la quietud, cuando dejas de hablar y empiezas a recibir, descubres que cada versículo puede ser una llave, una guía, una lámpara. La palabra tiene una doble función. Es lámpara para los pies y lumbrera para el camino. Es decir, no solo ilumina lo que tienes justo delante, ese paso inmediato que no sabes si dar o no, sino que también alumbra el trayecto general, mostrándote dirección. Dios, en su sabiduría, muchas veces no revela el mapa entero, pero sí te da luz suficiente para el siguiente paso. Porque si vieras todo, quizás te detendrías por miedo o intentarías adelantarte por ansiedad. Pero cuando caminas con su palabra, aprendes a avanzar paso a paso, en fe, un día a la vez, una decisión a la vez. La Biblia no fue escrita como una enciclopedia fría, sino como una carta viva. Su propósito no es solo informarte, sino transformarte. Cada palabra fue inspirada para guiarte en la práctica, no solo en la teoría. Por eso habla de pies y camino, pies que toman decisiones, caminos que definen destinos. No hay versículo que no pueda convertirse en dirección concreta si lo recibes con corazón abierto. Pero para que eso ocurra, necesitas más que lectura, necesitas silencio interior. Porque no se trata de cuántas páginas lees, sino de cuánto permites que el texto te lea a ti. La escritura tiene una cualidad única. Puede hablar de forma diferente a diferentes personas y aún así ser absolutamente verdadera. Un mismo pasaje puede consolar a uno, confrontar a otro y confirmar a un tercero, porque no es un texto muerto, es una palabra viva. Es el Espíritu Santo quien la activa y la aplica según tus necesidades específicas. Pero eso solo ocurre si te acercas no como quien busca información, sino como quien busca revelación. La lectura contemplativa esa que se hace en oración, en pausa, en comunión, permite que la voz de Dios resuene en lo profundo. Ahora bien, en un tiempo donde la subjetividad domina, necesitamos recordar esto. La palabra escrita es el parámetro seguro. Lo que Dios te habla en lo íntimo nunca contradirá lo que ya ha hablado en lo escrito. Por eso es vital que antes de aceptar cualquier voz interna como divina, la confrontes con la verdad bíblica, porque tus emociones cambian, tus deseos pueden disfrazarse de inspiración, pero su palabra permanece. Si una decisión te aleja de la verdad escrita, no viene de Dios, por más paz superficial o confirmaciones circunstanciales que sientas. La Escritura es el estándar que prueba toda voz. Y hay más. Leer la Biblia en comunidad te protege de interpretaciones erradas. Dios también habla a través del cuerpo de Cristo. Lo que te parece claro puede enriquecerse o corregirse cuando lo compartes con otros que también aman su palabra.
Porque así como la luz ilumina más cuando se refleja en muchos espejos, así también la revelación se amplifica cuando es compartida con corazones alineados. Haz del silencio un altar, abre la palabra como quien busca perlas preciosas. Y no tengas miedo si al principio parece que no pasa nada. La semilla no brota al instante, pero ya está trabajando bajo tierra. Así es su palabra. Muchas veces siembra en silencio y florece cuando más lo necesitas. Y justo cuando creías que estabas solo, aparece ese versículo, esa frase, esa historia que parece escrita solo para ti. No fue coincidencia, fue Dios hablándote en el idioma eterno de su palabra. Permite que la Escritura gobierne tu camino, que sea tu lámpara cuando todo parezca oscuro, que te muestre el paso que sigue y también te recuerde hacia dónde vas, porque cuando Dios habla a través de su palabra, no solo te informa, te transforma. Y si haces silencio, si escuchas con reverencia, descubrirás que la voz que buscas ya ha estado hablando desde hace siglos, esperando solo que abras el corazón para recibirla. Número 11. Limpiando los canales de comunicación. Hay momentos en los que sentimos que Dios guarda silencio. Oramos, buscamos respuestas, pero todo parece quedarse en el aire. Y es aquí donde debemos preguntarnos con humildad: ¿los canales están limpios para recibir lo que Dios ya está diciendo? Porque a veces el problema no es que Él no hable, sino que hay demasiado ruido dentro de nosotros para escucharlo. Santiago, capítulo 4, versículo 8, nos revela una clave espiritual poderosa. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Es un llamado claro, directo y profundamente restaurador. Si queremos escuchar su voz, si deseamos descubrir su plan perfecto para nosotros, necesitamos limpiar los canales por donde esa voz llega. La iniciativa es nuestra. Dios no se esconde. Él no se aleja sin motivo, pero sí espera una disposición genuina, una aproximación consciente. El texto dice: acercaos a Dios. No simplemente piensa en Dios o siente algo espiritual. Se trata de dar pasos concretos hacia Él. Y en esa aproximación hay una promesa hermosa. Él se acercará a ti. Pero justo después, el mismo versículo introduce dos condiciones importantes: limpieza de manos y purificación del corazón. No porque Dios no quiera hablarnos si estamos sucios, sino porque nosotros no podremos entender claramente mientras estemos contaminados por dentro y por fuera. Limpiar las manos representa los actos externos, las decisiones visibles, aquello que hacemos y que sabemos que no honra a Dios. Porque aunque pensemos que nuestros errores solo afectan nuestras circunstancias, también afectan nuestra sintonía espiritual. La desobediencia persistente no solo daña nuestra relación con otros, también introduce interferencias en nuestra relación con Dios. Es como tratar de escuchar una estación de radio con la antena desconectada. Por más que el transmisor esté activo, no llega con claridad. Por eso, este llamado no es a la culpa, sino a la acción. ¿Qué necesitas dejar hoy para que el canal de comunicación con Dios se libere? Pero hay algo aún más profundo: la purificación del corazón. Porque puedes cambiar una conducta por fuera y seguir en guerra por dentro. Aquí es donde entra el problema del doble ánimo, esa ambivalencia silenciosa que nos divide por dentro. Querer a Dios, pero seguir enamorados del mundo. Orar por dirección, pero con la decisión ya tomada. Pedir claridad, pero con los oídos llenos de nuestras propias ideas. Esa duplicidad es una interferencia espiritual brutal. No podemos recibir con claridad lo que Dios dice si seguimos proyectando nuestros deseos sobre lo que esperamos escuchar. La purificación del corazón
no es solo sentirnos mal por el pecado, es rendir por completo lo que queremos para abrazar lo que Dios quiere, aunque duela, aunque desarme nuestros planes. Dios no se comunica solo con palabras, también lo hace con silencios. Pero no todos los silencios son ausencia, algunos son prueba, otros son estrategia. Pero algunos, y hay que reconocerlo con valentía, son el resultado de una mala recepción por nuestra parte. Cuando el pecado no confesado se acumula, genera ruido interno. Cuando mantenemos dobles agendas, aparece la distorsión. Y cuando no estamos dispuestos a obedecer lo que Él diga, por más que nos hable, no lo escucharemos. No es que la voz de Dios se haya apagado, es que el canal está sucio. Y solo se limpia con honestidad, humildad y rendición. La buena noticia es que Dios no espera perfección para acercarse, espera sinceridad. Él no busca gente impecable, busca corazones íntegros. Un corazón dividido, por muy religioso que parezca, no puede oír con claridad, pero un corazón quebrantado, que reconoce sus fallos y decide rendirse de verdad, se convierte en un receptor poderoso del cielo. Y cuando el canal se limpia, todo cambia. La Biblia cobra vida, las oraciones tienen respuesta, las decisiones se alinean, la dirección se vuelve clara, la paz vuelve al alma. Hoy Dios te dice, acércate, limpia lo que sabes que debes limpiar, rinde lo que te has resistido a rendir. Porque cuando el canal se despeja, cuando tu alma se silencia, descubrirás que su voz siempre estuvo ahí, clara, presente, poderosa, esperando que quitaras el ruido para mostrarte su plan perfecto. Número 12. La obediencia que agudiza el oído. Hay personas que oran pidiendo claridad, que suplican por discernimiento, que desean escuchar la voz de Dios con mayor nitidez, pero siguen sin actuar sobre lo último que Él ya les mostró. Y aquí está la clave olvidada. No se trata solo de querer entender, sino de estar dispuestos a obedecer. Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que está diciendo es que la comprensión profunda de lo espiritual no comienza por la mente, sino por la voluntad. No se accede a la revelación pidiendo más datos, sino entregando el corazón. El conocimiento verdadero se activa cuando la obediencia está dispuesta. La relación entre obediencia y revelación es más que una correlación, es un ciclo virtuoso. Cuanto más obedeces, más discernimiento recibes. Cuanto más respondes a lo que Dios te pide, más nítida se vuelve su voz. Pero si no actúas sobre lo que ya sabes, tu oído espiritual se embota. Y no importa cuántas veces ores, leas o preguntes, no obtendrás respuestas nuevas si sigues ignorando las anteriores. Dios no da instrucciones para entretenerte, las da para transformarte. Y la verdadera transformación solo ocurre cuando decides avanzar, aunque aún no veas todo el camino. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, no dice el que entienda primero, ni el que esté seguro de cada detalle. La condición es la disposición. Estar listo para obedecer incluso antes de conocer toda la instrucción. Esto rompe por completo con la lógica humana, que quiere garantías antes de dar pasos. Pero el reino opera al revés. Primero la obediencia, luego la revelación. Es como caminar por un sendero que se ilumina paso a paso. Solo cuando avanzas, ves el siguiente tramo. Si te detienes esperando que todo se aclare, te quedas en la sombra, porque la claridad no llega antes del paso, sino después. Aquí está la belleza de este principio. Dios no se esconde, pero sí reserva ciertos niveles de sabiduría para quienes han demostrado fidelidad en lo poco. La obediencia previa valida tu capacidad para manejar la nueva dirección. Si no has sido fiel en lo anterior, ¿cómo esperas recibir lo siguiente?
Y esto no tiene que ver con castigo, sino con protección. Dios no quiere darte más de lo que tu corazón puede cargar. La revelación sin obediencia se convierte en peso, pero la revelación progresiva, basada en pasos de fe, se convierte en gozo, crecimiento y claridad creciente. Muchos pierden sensibilidad espiritual porque acumulan conocimiento sin acción. Estudian la palabra, escuchan predicaciones, anotan promesas pero no aplican. Y cuando la vida no cambia, concluyen erróneamente que Dios no está hablando. Pero no es eso, es que dejaron de obedecer. Y cuando la obediencia se enfría, la revelación también. Como los músculos que se atrofian sin ejercicio, así se adormece el oído espiritual cuando la fe se convierte en teoría sin práctica. El que oye y no obedece, endurece su interior. Pero el que obedece aunque no entienda todo, afina su oído. Obedecer también protege del engaño. Porque no todo lo que suena bien viene de Dios. Hay voces humanas, emociones disfrazadas y hasta falsedades espirituales que imitan la verdad. ¿Cómo las distinguimos? Con práctica, con una vida que responde al Espíritu Santo constantemente, como alguien que entrena un instrumento y empieza a notar la más mínima desafinación. Así se vuelve tu alma cuando vives en obediencia. Disciernes lo que es de Dios, no solo por lógica, sino porque tu espíritu ha aprendido a reconocer su firma, su tono, su paz inconfundible. Y esto no lo haces solo. La comunidad de fe es vital. Rodearte de personas que también buscan obedecer te da soporte, corrección amorosa y testimonio confirmado. A veces, otros ven lo que tú aún no puedes, y su confirmación te ayuda a seguir firme. En comunidad se refuerza el ciclo obediencia-revelación, porque el reino no fue diseñado para caminarse en soledad, sino en unidad. Hoy, Dios no te pide entender todo, solo te pide que estés dispuesto, que respondas con fe, que no te paralices esperando certezas, sino que te muevas con convicción. Porque mientras más obedeces, más oyes. Mientras más respondes, más claro ves. Y en ese silencio sagrado, donde tus excusas se apagan y tu alma se rinde, descubrirás que su voz ya te está guiando, no hacia cualquier lugar, sino hacia su plan perfecto para ti. Número 13. El diálogo continuo con Dios. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, no está hablando de una tarea religiosa pesada ni de pasar cada minuto arrodillado en una habitación cerrada. Está hablando de una relación continua, viva, abierta, en la que cada segundo de tu día puede transformarse en un espacio de comunión. La oración deja de ser un evento y se convierte en un estado. No se trata de cuánto tiempo puedes estar en silencio con los ojos cerrados, sino de cuánta conciencia puedes mantener de que Dios está presente, que te escucha, que puedes hablarle en cualquier momento, desde cualquier lugar. Pensamos que orar es algo que se hace, pero en realidad es algo que se habita. Así como respirar no es una actividad que programamos, sino un ritmo que sostenemos sin darnos cuenta, así también la comunicación con Dios debe convertirse en nuestro aliento espiritual. Y aunque haya momentos especiales de devoción profunda, Dios también quiere que lo incluyas mientras trabajas, caminas, cocinas, manejas, ríes o lloras. Él no se reserva solo para los templos o los altares, Él habita tu rutina. Por eso, orar sin cesar no es agobiante. Es liberador. Significa que no tienes que esperar un momento ideal para conectarte, porque ya estás conectado. Cada situación que enfrentas puede ser un disparador. Cuando te sientes frustrado puedes decir, Señor, dame paciencia. Cuando celebras algo bueno puedes decir, gracias, Padre. Cuando no sabes qué decisión tomar, puedes decir, guíame, Espíritu Santo. No necesitas discursos largos ni fórmulas complicadas. Una palabra, una frase sincera puede mantener la línea abierta. Dios no espera oraciones perfectas, espera corazones disponibles.
El poder no está en la longitud de tus palabras, sino en la intención con la que las dices. Este tipo de oración transforma tu percepción del mundo. Las tareas comunes se vuelven sagradas. Una conversación se convierte en oportunidad de intercesión. Una pausa en el día se transforma en escucha. Un silencio puede ser adoración. Este estilo de vida te hace sensible. Comienzas a notar la voz de Dios hablándote a través de personas, circunstancias, pensamientos espontáneos, y esa sensibilidad solo se cultiva en la constancia. Cuanto más permaneces en diálogo, más fácil es reconocer su respuesta. Imagina cómo cambia tu día si cada acción puede ir acompañada de una conversación. En vez de reaccionar con ansiedad, hablas con Dios antes de actuar. En vez de acumular peso emocional, lo vas soltando en tiempo real. Ya no llevas cargas hasta el final del día porque las entregas a medida que aparecen. Así, tu mente se aligera, tu corazón se fortalece y tu fe se vuelve más práctica. No porque todo esté resuelto, sino porque nunca estás solo. Los teléfonos celulares nos enseñan algo importante. Puedes estar conectado a alguien sin estar hablando todo el tiempo, pero la línea está abierta y si hace falta, basta con una palabra para que la otra persona te escuche. Así también es con Dios. La oración sin cesar no es hablar sin parar, es mantener la línea encendida, estar dispuesto a hablar y a escuchar en cualquier instante y sobre todo, estar atento a su presencia incluso en el ruido de lo cotidiano. La comunidad también juega un papel clave. Cuando te rodeas de personas que viven esta misma conexión, es más fácil recordar, mantener y profundizar tu práctica. Las conversaciones se vuelven espacios de oración compartida. Los desafíos se transforman en oportunidades de intercesión. Y la fe se fortalece cuando sabes que no caminas solo, que otros también están buscando lo mismo. Mantener el corazón alineado al cielo mientras pisan tierra. El silencio, por paradójico que parezca, es la base de este diálogo constante. No un silencio de ausencia, sino de disponibilidad. Un silencio que escucha. Cuando aprendes a quedarte callado por dentro, incluso en medio del bullicio, estás afinando tu oído a la frecuencia divina. Y ese silencio interno permite que incluso las oraciones más breves sean profundas. La verdadera oración no se mide en decibeles, sino en sintonía. Así que hoy, Dios te recuerda, no esperes más para hablar conmigo, no limites tu vida espiritual a un momento del día. Yo estoy disponible siempre. En tu silencio escucharás mi voz, y cuando hagas del diálogo constante tu nueva forma de vivir, descubrirás que mi plan perfecto no se revela de golpe, sino paso a paso, conversación tras conversación, presencia tras presencia. Y entonces, cada instante de tu vida se volverá un espacio sagrado. Número 14. La intimidad que revela secretos. Hay una clase de conocimiento que Dios no reparte a cualquiera. Hay verdades que no están disponibles para los curiosos, sino para los íntimos. El Salmo 25:14 lo dice con claridad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí no se habla de información religiosa general, sino de secretos del corazón de Dios. De esos susurros sagrados que solo escuchan quienes han decidido quedarse más tiempo en su presencia, incluso cuando parece que no hay nada que oír. La palabra original usada para comunión íntima en hebreo es sod, que también significa secreto de consejo o conversación confidencial. Es la palabra que describe el tipo de diálogo que un rey tiene solo con sus asesores más leales. Es el lenguaje de la confianza, de la amistad profunda, de la cercanía que no se puede improvisar. Dios no oculta porque sea distante, oculta porque desea relación.
Él no revela su pacto a quienes lo visitan esporádicamente por conveniencia, sino a quienes lo buscan por reverencia y amor constante. Este tipo de intimidad no nace en la prisa, requiere reverencia, sí, pero también vulnerabilidad, porque acercarse a Dios de verdad implica mostrarle el alma sin máscaras. Y cuando uno se atreve a exponerse de ese modo, en silencio, sin pretensiones, algo comienza a suceder. Dios no solo escucha, comienza a hablar, no con gritos, sino con impresiones, con claridad interna, con textos bíblicos que de pronto cobran vida exacta para ese momento. La intimidad activa una dimensión donde lo que era solo doctrina se vuelve pacto, lo que era concepto se vuelve dirección personal. Pero esa profundidad no ocurre por accidente. Vivimos en una época donde casi todo es superficial, inmediato, ruidoso. Por eso, cultivar una relación íntima con Dios requiere intencionalidad. Así como una amistad verdadera se construye con tiempo, honestidad y presencia constante, así también se edifica la relación con Dios. No basta con oraciones rápidas cuando necesitas algo. No basta con leer un versículo al día como si fuera un deber. La intimidad se cultiva en el silencio, en el anhelo sincero, en las horas donde decides estar con Él aunque nadie lo vea, aunque no recibas respuestas inmediatas. Porque lo que estás construyendo es confianza mutua, espacio sagrado, acceso al corazón del Padre. Y hay algo más. Esa comunión íntima transforma tu percepción. Comienzas a entender que hay niveles de revelación que no podrías haber imaginado. Dios empieza a hablarte de cosas que no sabías que necesitabas escuchar. Te revela no solo lo que va a hacer, sino el porqué de lo que ha permitido. Te da claridad en decisiones, paz en medio de dudas, y una convicción que no viene del exterior, sino de haber estado con Él. En ese nivel, la voz de Dios no es una emoción pasajera, es una certeza que echa raíces. Además, lo que Dios revela en secreto no se queda solo en ti. La verdadera intimidad nunca es egoísta. El pacto que Él te muestra tiene propósito más allá de tu bienestar. Así como Abraham fue llamado amigo de Dios y a través de esa relación vino bendición para generaciones, también tú puedes ser usado como canal. La intimidad con Dios te posiciona para ser instrumento de luz, de dirección, de consuelo para otros, porque lo que se escucha en el cuarto secreto tiene impacto en el campo público. Y todo esto comienza con una decisión: quedarte un poco más, silenciar un poco más, no correr, no vivir como visitante ocasional de lo sagrado, sino como residente del lugar secreto. Porque en ese silencio cultivado, la voz de Dios se vuelve clara. En esa quietud reverente, los planes de Dios se revelan con precisión. No todos verán lo que tú verás. No todos escucharán lo que tú oyes. Pero ese es el resultado de haber elegido la comunión íntima. Hoy, Dios te recuerda que en tu silencio escucharás su voz y descubrirás su plan perfecto para ti. Pero más aún, que ese plan no es solo para que lo entiendas, sino para que lo vivas desde la relación, no desde la religión. Porque cuando te haces amigo de Dios, de verdad, lo que antes era misterio se convierte en dirección, y lo que antes era rutina se vuelve pacto eterno. Número 15. Actuando sobre la revelación recibida. Si solo escuchas pero no actúas, te estás engañando. Así lo dice Santiago 1:22. No se trata de cuántos versículos puedes citar, cuántas revelaciones has recibido o cuántas emociones has sentido en un momento devocional. Lo que realmente valida tu caminar espiritual no es cuánto escuchas de Dios, sino cuánto haces con lo que ya escuchaste. Porque escuchar sin obedecer es como mirar tu reflejo y luego olvidar quién eres. Es vivir en una ilusión espiritual que no transforma, no edifica, no impacta. La revelación divina no es un fin en sí mismo, es un punto de partida. Cada palabra que Dios te habla
es una semilla, y como toda semilla, su potencial solo se manifiesta si se planta, se cuida y se deja crecer. Muchas veces confundimos la sensación de estar cerca de Dios con la verdadera comunión, pero la Biblia nos confronta con una verdad clara. No basta con ser oidores. La espiritualidad auténtica se demuestra cuando lo revelado en el silencio se convierte en pasos firmes en el camino diario. Hay un riesgo silencioso que muchos no ven: el autoengaño. Cuando acumulamos conocimiento espiritual sin integrarlo en nuestras decisiones, sin dejar que transforme nuestras actitudes, sin llevarlo a nuestras relaciones, comenzamos a construir una imagen de fe que solo vive en la teoría. Pero Dios no te revela cosas solo para emocionarte, sino para dirigirte. Su voz no busca inflar tu ego espiritual, sino guiarte hacia la acción que confirma tu fe. Porque la fe, sin obras, está muerta. Dios quiere llevarte a un nivel donde cada instrucción que recibes se convierta en un acto visible de obediencia. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo, aunque sea con miedo, aunque no entiendas todo, aunque te equivoques en el proceso. Porque la obediencia no es el fruto de la comprensión total, sino de la confianza total. Es responder con hechos a la dirección de Dios, sabiendo que Él respalda lo que manda. Es moverse, aunque sea con pasos temblorosos, porque quedarse esperando confirmaciones eternas puede ser solo una excusa piadosa para postergar lo que ya sabes que debes hacer. Y aquí está el principio poderoso. Cuando obedeces lo que ya sabes, Dios te muestra lo que todavía no sabes. La revelación crece con la acción. Cada vez que respondes con fidelidad, tu oído espiritual se afina, tu discernimiento se fortalece, tu confianza madura. El que es fiel en lo poco recibe más, pero el que retiene lo que escucha sin aplicarlo termina endureciendo su corazón y apagando lentamente la voz divina. La obediencia no solo valida la revelación pasada, también califica para la revelación futura. Además, cuando actúas conforme a lo que Dios te ha mostrado, empiezas a ver frutos visibles, relaciones restauradas, decisiones acertadas, puertas que se abren, paz que permanece, y esos frutos sirven como testimonio viviente de que Dios te habló y tú respondiste. Otros podrán ver y decir: esto no fue casualidad, esto fue dirección divina. Porque la acción basada en palabra de Dios siempre produce evidencias que nadie puede negar. No es teoría vacía, es vida transformada. Y recuerda esto: la comunidad también forma parte del proceso. Dios no te diseñó para que vivas tu fe aislado. Comparte lo que has escuchado. Rodéate de personas que también estén caminando en obediencia. Busca apoyo y rendición de cuentas. Porque muchas veces el impulso que necesitas para obedecer no viene de ti, sino de una voz amiga que te anima a dar el paso que ya sabes que debes dar. Por último, equilibra tus momentos de contemplación con periodos de acción decidida. El silencio tiene su lugar, pero el fruto viene cuando lo escuchado en lo secreto se manifiesta en lo público. Porque lo que Dios susurra en tu corazón está destinado a ser gritado con tu vida. La palabra que meditas, ora y absorbes quiere encarnarse en decisiones, hábitos y gestos concretos que impacten tu mundo. Dios ya ha hablado, tú ya has escuchado. Ahora es el momento de actuar, porque el plan perfecto que descubrirás en el silencio no está completo hasta que lo vivas con obediencia. Así como Jesús no solo predicó el reino, sino que lo vivió, tú estás llamado no solo a recibir la palabra, sino a convertirte en un hacedor de ella. Y es en ese paso, en esa obediencia activa, donde verdaderamente verás el poder transformador de su voz en tu vida. Llegaste con preguntas, y el silencio se convirtió en la respuesta más elocuente. Ahora sabes que Dios no compite con el estruendo,
Gobierna desde la calma y dirige desde la paz. Cada enseñanza que acabas de escuchar es una invitación a vivir con el oído pegado al corazón del Padre, a transformar la pausa en territorio fértil y la espera en testimonio vivo. No salgas corriendo a llenar el vacío que el Espíritu acaba de santificar. Lleva contigo esta certeza. Cuando eliges el silencio como altar, la voz de Dios se convierte en camino, lámpara y promesa cumplida. Permanece atento, porque lo que hoy comenzó como un susurro, pronto se manifestará en hechos que nadie podrá llamar casualidad. Ahora te desafío a dar el siguiente paso. Cierra tus ojos por un instante y declara: confío en tu tiempo, Señor, y caminaré al ritmo de tu voz. Haz de esta oración tu hábito diario y observa cómo cada jornada se alinea con el plan perfecto que el cielo escribió para ti desde la eternidad. El susurro ya te guía, tu respuesta marcará la diferencia.